Reflexión. Tema del día. Queridos hermanos, es una alegría inmensa en este miércoles 8 de enero. Los miércoles ya volverán a ser normales. Año nuevo, propósitos nuevos. Y qué alegría recibir nuevamente en cabina del 93.3 a la licenciada Ivette, que ya teníamos muchísimos meses. Eran meses que no la miraba, licenciada. No es broma. Pero porque usted ya no venía, pero yo vine el primer miércoles de diciembre, perdón. De ahí no me volví a asomar nunca más. Pero ya nos alegra tanto de que pueda estar con nosotros nuevamente y sin duda para iniciar con el pie derecho y cuidar de lo que podemos hacer a lo largo de este año con nuestro dinero es importante. Así que bienvenida nuevamente en este año 2020, que todos los propósitos puedan cumplirse a usted, a su familia y en todo lo que emprenda, licenciada. Bueno, muchas gracias. Pues a la audiencia también muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes. Esperamos también que este año sea que ya tengamos buenos propósitos para este año y que nos acompañe el Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar este año, ya sabemos que esto se trata de hablar del dinero, de cómo lo administramos, de cómo vamos en nuestros emprendimientos, de tantas cosas que nos acompañan en el día a día y que tienen que ver con esto de lo terrenal, ¿verdad? Pero que nosotros como buenos cristianos no tenemos que olvidar que esto también está amarrado a la parte espiritual, a las partes, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos arrancar este año pues ordenados, ese es el propósito. También que ustedes se puedan ordenar en sus finanzas, ese sería un propósito muy bueno para este año 2020. Y dentro de estos cuestioncitas, detallitos para el 2020, antes que se me vaya a olvidar, les quiero decir que cualquier documento que usted vaya a suscribir del año 2020, ya sea un contrato, ya sea la firma de una tarjeta de crédito, una letra de cambio, un pagaré, una escritura, cualquier tipo de documento que usted vaya a firmar que le esté comprometiendo, fíjese y procure que diga 2020, que no le vayan a poner solo como generalmente acostumbramos. Por ejemplo, ponemos 8 de enero del 20, solo el 20, no. Este año no debe funcionar así. Este año todo lo debemos de escribir y verificar que diga, por ejemplo, 08 del 01 del 2020. Es decir, el año completo. ¿Por qué razón? Porque como siempre andan algunos pícaros allá afuera, se pueden aprovechar de que solo ponemos 20 y ellos agregarle otro año que no sea el año en el que usted firmó el documento. Le pueden poner 2019, 2018, 2011, 2015, o sea, y hacer como si usted firmó ese documento mucho tiempo atrás. Así es que seamos muy cuidadosos al respecto, sobre todo cuando hay bienes de por medio, dinero de por medio. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Muy bien. Pero ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? Vamos a hablar como en signos de interrogación. ¿Y el dinero? ¿Qué hicimos el dinero? ¿Qué pasó con el dinero al cierre del 2019, a la finalización del año? ¿Qué lo hicimos el dinero? ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo lo gastamos? ¿Se acuerda que en los últimos programas del año pasado estuvimos hablando un poco de esto, verdad? Y hablábamos precisamente de que nosotros teníamos
que ser cautelosos en los gastos de fin de año. Entonces este es un buen momento, estamos comenzando el año, para hacer una reflexión al respecto. Y después de esa reflexión, hacernos propósitos, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Entonces, comenzamos preguntándonos, ¿ya hizo cuenta de cuánto gastó en las fiestas de fin de año? ¿Ya hicimos cuenta de eso? ¿Cuánto gastamos? ¿Habíamos hecho un presupuesto? ¿Nos pasamos de ese presupuesto? ¿O no lo hicimos y ni siquiera no nos dimos cuenta que hicimos el dinero? Esta es una pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Hicimos un presupuesto para los gastos de fin de año? ¿Sí o no? ¿Nos pasamos de ese presupuesto? ¿Sí o no? ¿Respetamos ese presupuesto? ¿Sí o no? ¿Nos gastamos todo el dinero? ¿Sí o no? Otra pregunta que deberíamos de hacernos hoy para iniciar el año. ¿A cuántos ayudamos con el dinero nuestro? O bueno, decimos nuestro, pero en realidad ya sabemos que todo le pertenece al Señor. ¿A cuántos ayudamos? Esa es otra pregunta. Otra pregunta es, para la reflexión, ¿en qué gastamos? ¿En qué gastamos en este fin de año? ¿En qué gastó usted? ¿Gastó en regalos? ¿Gastó en comida? ¿Gastó en amigos? ¿Gastó en andar de parranda? ¿Gastó en salir con su familia? ¿En qué gastó? Dependiendo de eso usted va a definir si ese gasto fue provechoso o no lo fue. Otra pregunta importante que se tiene que hacer es ¿cuánto ahorramos? ¿Cuánto ahorramos de lo que pudo haber gastado? ¿Se ahorró algunos centavos? ¿O no ahorró nada? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con eso? Otra pregunta clave importante es ¿con cuántas deudas nuevas amaneció el 1 de enero del 2020? ¿Con cuántas deudas nuevas amaneció? Pregúntese, porque ya sabemos que noviembre y diciembre nos bombardean con extrafinanciamientos, con créditos personales, en las comerciales, con beneficios para adquirir artículos electrodomésticos al crédito. Entonces, ¿con cuántas deudas nuevas amaneció? Bien, entonces, no es para que se ponga triste ni para que se vaya a frustrar y usted diga, bueno, inicié mal el 2020. No, estamos iniciando el 2020 y estamos ahorita y usted tiene que estar en toda la disposición de querer hacer mejor las cosas, pero no podemos mejorar si no nos damos cuenta de nuestra realidad. Es como el alcohólico. El alcohólico, para que comience a salir de su vicio, primero tiene que darse cuenta, comprender y aceptar que es un alcohólico. Lo mismo pasa con el manejo del dinero. Primero tenemos que aceptar que no somos buenos administradores de los recursos económicos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces, después de hacer esa reflexión, usted hágase el propósito. Hágase el propósito de comenzar este nuevo año administrando bien el dinero. A ser un buen administrador de lo que el Señor ha puesto en sus manos. No importa que lo que haya puesto el Señor en sus manos sea poco. No importa que sea mucho. El hábito de saber administrar el dinero no depende de la cantidad de dinero que llegue a nuestras manos. Depende de nuestra disciplina. Depende de nuestra actitud. De nuestra educación financiera. Por eso es que este espacio tiene como nombre general eso, educación financiera. Porque se trata de que nos eduquemos financieramente. Entonces, hágase ese propósito, hagámonos ese propósito de aprender a administrar mejor el dinero. Y este es un espacio que a usted le va a ayudar a aprender a administrar mejor su dinero. Ahora bien, administrar el dinero
es administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Es a Él a quien le vamos a dar cuentas de cómo gastamos nuestro poco o nuestro mucho dinero. Es lo mismo como los talentos, ¿verdad? Al que se le dio 1, al que se le dio 3. Es lo mismo. Me dieron poco, administro lo poco. Me dieron mucho, administro lo mucho. Y lo interesante de esto es hacerlo de la mejor manera. Ahora bien, vamos a ayudarnos del Evangelio para entender un poco esto del dinero, porque como decíamos en programas anteriores, el dinero en sí mismo no es malo, los malos somos nosotros, ¿verdad? Así es que aprendamos a quitarnos esas cosas que nos hacen ser malos administradores y nos vamos a apoyar del Evangelio de este día, que por cierto trata de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y el Evangelio dice de la siguiente manera. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 6, del 34 al 44. Dice que al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que se vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer. Él les respondió: denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron: habría que comprar pan por valor de 200 denarios para darles de comer a todos. Jesús preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde. Y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que lo distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Miren, hermanos. Mire qué interesante. Todos podrían decir, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las finanzas? Es que nosotros tenemos que aprender a descubrir en la palabra de Dios que nos habla en todos los sentidos de la vida. Y como este es un espacio financiero, pues lo vamos a ver desde ese punto, desde el punto de vista económico, financiero, de dinero, de administración. Y vamos a comenzar de la siguiente manera. Fíjese primero. Fíjese que el Señor dice que tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Mire qué bonito esto. Qué bonito fuera que como propósito de Año Nuevo nosotros nos propusiéramos bendecir todo lo que llega a nuestras manos en cuestiones materiales. Todo el dinero, el salario que recibimos a la semana, a la quincena, al mes, recibirlo con alegría y bendecirlo, ¿verdad? En el nombre del Señor, bendecir ese dinero y pedirle al Señor que nos dé la capacidad de saber administrarlo. El Señor nos escucha, no hay oración que el Señor no escuche. Así es que cuando a usted le depositen, cuando a usted le paguen, cuando le den el cheque o en efectivo, como sea que se lo den, bendiga ese dinero en el nombre del Señor. Y pídale a Él que le ayude a ser un buen administrador de eso que Él le está regalando en ese momento. Porque el dinero es un regalo del Señor. Nosotros somos siervos inútiles que hemos hecho lo que teníamos que hacer, es decir, trabajar. Pero el dinero cuando viene a nuestras manos es un regalo del Señor, es un don de Dios.
Entonces bendigámoslo. Luego, hermanos, tenemos también acá que dice lo siguiente. Jesús preguntó, ¿verdad? Cuando ellos le decían que tenían que darle de comer a tantísima gente, dice Jesús preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Y dice el Evangelio, después de averiguarlo, dijeron, 5 panes y 2 pescados. Es decir, que nosotros tenemos que estar conscientes de los recursos con los que contamos, pero de manera realista, es decir, no imaginándonos en nuestra cabecita, no, sino qué recursos tengo yo, con qué cuento. Eso es lo que el Señor me manda hacer en este relato que cuenta la Biblia. Dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Nosotros tenemos que ver con qué contamos, con qué habilidades. Porque yo puedo tener un trabajo, pero también tengo una habilidad. Y puedo generar dinero con esa habilidad. ¿Por qué no? Así comienza un emprendimiento. Ellos fueron a averiguarlo, mire. Entonces tenemos que ver qué tenemos. A veces tenemos también en la casa cosas ociosas, cosas que no necesitamos y que podríamos hacer dinero con ellas o regalarlas en todo caso. Entonces eso es importante. Saber con qué recursos contamos, con qué habilidades, con qué destrezas, con qué capacidad económica para ir mejorando. ¿Y qué hacer con eso? Dice acá que le dijeron, ¿verdad? 5 panes y 2 pescados. Y él dice, les ordenó que hicieran sentar a todos en grupo y la gente se sentó y luego él pronunció la bendición. Entonces, entregar esos recursos, entregar esas habilidades, entregar esas destrezas, entregar esas ideas de negocio en las manos del Señor, para que Él se las presente al Padre y retornen a nosotros en abundancia. De 5 panes y 2 pescados le dieron de comer a 5,000 hombres. Eso quiere decir que bajo la bendición del Señor también nuestros pocos recursos, nuestro poco dinero, nuestras habilidades limitadas, nuestros escasos recursos pueden multiplicarse con la bendición de Dios. Pero alcanzar la bendición de Dios también tiene requisitos, ¿verdad? Es decir, ya lo vamos a ver. ¿Cuáles podrían ser esos o algunos de esos requisitos? Pero mire cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Primero, pedir la bendición del Señor sobre lo que recibimos. Luego, poner en las manos del Señor todos nuestros recursos, nuestra casa, nuestra forma de movilizarnos, nuestro trabajo, nuestro negocio, para los que tienen un negocio, el emprendimiento para los que tienen un emprendimiento. Y Él se va a encargar de multiplicar eso que tenemos, esos pocos recursos, así como esos 5 pancitos y 2 pescaditos. Pero ¿qué más tenemos en el Evangelio? Fíjese, mire cómo es la actitud del hombre, o sea, veamos la diferencia entre la actitud de Dios y la actitud del ser humano. Fíjese que al inicio dice, como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a poblaciones cercanas a comprar algo de comer. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Él no les dijo, sí, mándenlos que se vayan. Jesús les dijo, ¿y por qué no les dan de comer ustedes? Mire qué actitud más diferente. La actitud del Señor es una actitud de solidaridad, es una actitud de empatía. ¿Y la de nosotros? Esta actitud de los discípulos es como la actitud de sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que estar ahí también pendientes con esto de la solidaridad, de la empatía, de ser de ponernos en los zapatos del otro. Esa es la verdadera actitud cuando nosotros queremos salir adelante, desde nuestra misma necesidad, desde nuestra misma pobreza,
ayudar a otros, ¿verdad? No quedarnos de que como yo no tengo que comer o solo tengo una libra de frijoles, mejor me la como yo y mis familias, y ahí el que tenga necesidad, pues que vaya a buscar que vaya a ver cómo hace. Esa no es la actitud del cristiano. Por eso es que yo les decía que la bendición del Señor viene a través también de algunos requisitos. Esta es la actitud con la que nosotros vemos al prójimo. ¿Por qué? Porque en el prójimo está nuestro Señor. Pero ellos bien fácil, ¿verdad? Bien facilito, se le querían desquitar sin esforzarse y mandar a toda esta gente a que viera que comía por otro lado. Y me imagino yo que estaban retirados del pueblo más cercano donde podían comer. De momento que dice que estaban en un despoblado, dice. Entonces me imagino que estaban lejos. Entonces, hermanos, el Señor nos llama a eso, ¿verdad? A que nosotros también podemos ser solidarios. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros muchas veces, cuando ya vamos creciendo económicamente, perdemos el suelo, ¿verdad? Perdemos la realidad de donde venimos. Nos olvidamos que alguna vez tuvimos necesidad. Entonces hay que aprender a compartir, a ser caritativos, a ser solidarios. El Señor multiplica. Cuando uno comparte, el Señor multiplica. Nunca se queda con algo. Si yo doy medio metro, Él da un metro completo. O así lo devuelve. Entonces hay que tener esa confianza y esa fe en Él. Mire cómo dice otra vez el Evangelio más adelante. Todavía ellos le dijeron, mire, Él respondió, denle de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron, habrá que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos. Esta expresión o esta frase a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque eso significa, y en otros pasajes bíblicos también se prueba eso, que andaban dinero. Los discípulos o el grupo de apóstoles tenían una administración. No es que andaban a la zumba marumba como nosotros, ¿verdad? No, ellos Jesús tenía una estructura definida dentro de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque había un designado de la bolsa de dinero, que por cierto era Judas, ¿verdad? Entonces había alguien encargado del dinero. Quiere decir que nosotros también tenemos que aprender a encargarnos del dinero. Y en la familia, en el hogar, tiene que haber un responsable del dinero. En el negocio tiene que haber un responsable del dinero. Así lo había dentro de los 12 apóstoles. Entonces, hermanos, ¿cuánto tendrían? No sabemos si tenían los 200 denarios, ¿verdad? Como dice acá. Habrá que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos. O si tenían menos o más, no se sabe. Lo que sí se sabe es que había alguien que administraba el dinero. Que no era algo, ¿cómo se dice? Que se lo dejaba a Jesús, a su Padre Dios, para que él viera cómo le suplía sus necesidades. No, eso no funciona de esta forma. Y ni tampoco aquí en nuestro tiempo. Dios provee, sí, es cierto, Dios provee. Pero el Señor a nosotros nos ha dado inteligencia, nos ha regalado razonamiento. ¿Para qué? Para proveernos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el mismo medio de provisión que el Señor tiene para proveernos a nosotros mismos. Oye bien, como fuera Cantinflas, pero es así. El Señor nos ha dotado de inteligencia para que seamos proveedores. ¿De quién? De nuestra familia, de las personas que nos rodean, de otros que necesitan más. Si Él mismo dentro de su grupo tenía un encargado de la bolsa de dinero, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros todo lo vamos a dejar a la providencia de Dios, teniendo las capacidades que el mismo Señor nos ha dado para saber administrarnos? Entonces, este evangelio se vuelve interesante también viéndolo desde el punto de vista financiero. Así que aquí están los ejemplos claros cómo es que tenemos que iniciar.
usted tiene que aprender a administrar la bolsa de su dinero y no tener solo así como vamos casi siempre, coyol quebrado, coyol comido. Para eso hay que saber administrar, hay que tener un ahorrito, sea poco, sea mucho, y no depende de los recursos con los que contemos o lo que llega a nuestras manos. Bien. Y por último tenemos, dice que todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobra de pan y de resto de pescado. Hay que confiar en Dios, eso significa eso. Porque hasta sobra cuando confiamos en Dios. Pero nosotros tampoco tenemos que ser como nuestros hermanos esperados que dicen que confían o tienen una línea de evangelización que le llaman el evangelio de la prosperidad. Tampoco se trata de eso. Al Señor no le vamos a buscar por el interés de que nos va a resolver nuestros problemas económicos. No, nosotros somos capaces de resolvernos con las mismas capacidades que Él nos ha dado. Solo tenemos que implorar su bendición y pedirle que nos ayude a administrar. Lo que sí tenemos que estar seguros es que Él nunca va a dejar de ser nuestro proveedor y que siempre nos va a dar para poder compartir con otros. Mire qué bonito. Fueron 12 canastos. Hace un par de años, escuchando a un predicador en un retiro, decía que ese es el canasto de la bendición. Esos canastos no fueron tirados a la basura. Esos canastos, cada uno de los apóstoles eran 12. Se tuvo que haber llevado un canasto, ¿verdad? Pero ¿por qué fueron bendecidos así? Porque fueron obedientes. Dice que Jesús, Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupo sobre la hierba verde. Y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. O sea, Él mandó a sus discípulos a decirle a toda la gente que se sentaran antes de hacer la bendición. Es decir, yo me imagino que si Jesús en aquel tiempo a mí me hubiera mandado a decir que todos se sentaran, que les iba a dar de comer y yo viendo solo 5 panes y 2 peces, yo hubiera dicho, madre, voy a quedar en ridículo aquí diciéndole a toda esta gente que se siente que ya les vamos a dar de comer. ¿Y con qué? Los voy a dejar enganchados. Pero ellos obedecieron, dice que les ordenó, es decir, ya fue imperativo. Hay que confiar en el Señor, eso quiere decir, después de que confiemos en Él viene la bendición. El Señor primero hizo que se sentaran, que confiaran, y luego pronunció la bendición y todos se saciaron. A veces vemos las cosas muy oscuras, las vemos negras, pensamos que no vamos a salir de los compromisos. Hemos cometido tantos errores en el manejo de nuestro dinero que creemos que ya todo está perdido, pero no. Lo que el Señor quiere es que confiemos en Él y Él va a bendecirnos y nos va a ayudar a salir de esos compromisos de maneras insospechadas y de formas que ni idea tenemos, pero Él sí las tiene. Ahora bien, hermanos, hay que llevarse esa canasta de bendición, como les decía que hacía este hermano predicador, para nuestro hogar, pero para eso hay que aprender a compartir, hay que aprender a confiar. Ahora bien, ¿qué enseñanzas podemos sacar? Jesús nos enseña en este pasaje bíblico varias cosas. Una de ellas es que lo material es para compartirlo. Si usted quiere hacer dinero por avaricia, si usted quiere hacer dinero para tenerlo guardado, entonces usted lo que está haciendo es haciendo las gradas, pero a la inversa, ¿verdad? Porque lo va haciendo para el infierno. Entonces entendamos esto, lo material es para compartirlo. Otra enseñanza que nos deja este pasaje es que tenemos que tener un guardadito. Ellos lo tenían su bolsita de dinero para cubrir sus necesidades. Eso también nosotros tenemos que tenerlo. Otra enseñanza es que cuando compartimos, multiplicamos.
Nunca nos hará falta nada. Otra enseñanza es que siempre tenemos una recompensa de parte del Señor. Así es que, y esas y muchas otras enseñanzas nos puede dejar el Evangelio de ahora. Este que yo les estoy mostrando en esta mañana es de la parte económica, ¿verdad? ¿Qué significa esto, hermanos? Este Evangelio es muy apropiado para hacernos un buen propósito de comenzar a administrar bien lo que el Señor nos ha dado. Y para eso, como ya les decía, comencemos analizando cómo fuimos en el 2019. Ya les dije algunas preguntas de qué tenemos que reflexionar acerca de cómo vivimos las fiestas de fin de año. Ahora hagamos un repaso también de todo el 2019. ¿Tuve despilfarro de dinero en el 2019? ¿Sí o no? Despilfarro no se trata solo de que los que tienen mucho gastan mucho y lo desperdician, no, también los que ganan poco, ganamos poco, también podemos ser despilfarrados en los pocos centavos o en los pocos billetes que llegan a nuestra bolsa. ¿Cuáles pueden ser algunos despilfarros? Ponga atención y haga usted memoria de si en alguna de estas usted está o estuvo, ¿verdad? Por ejemplo, jugar el dinero, esos vicios de ir al casino o de chiviar, como se dice en buen salvadoreño, de ir a la lotería, ¿verdad? Tomar alcohol, tomar cerveza, visitar lugares, podamos llamarle indecentes, ¿verdad? Lugares que dañan la moral, fumar. Somos compradores compulsivos, es decir, que no pensamos en lo que compramos. Estas son cosas que nos pudieron haber pasado en el 2019. Gastar por gastar. Comer 2 o 3 veces por semana fuera de casa. Invertir demasiado en el vehículo, ya sea por reparaciones, por accesorios, por andarlo con los rines que se mueven y son de colores o como sean, por cumplirle todos los caprichos a los hijos o a los nietos, a los sobrinos. Sobregiré la tarjeta de crédito o la tengo al límite. Compré electrodomésticos, aparatos que no necesito. Hice muchas recargas de celular en el 2019. Tengo Netflix e internet en casa y no lo uso con frecuencia porque ni paso ahí, solo llego a dormir. Salí más de 3 fines de semana por mes de casa a lugares de recreación. No soy capaz de pasar un día en la casa, por lo menos. Siempre tenemos un pretexto para salir. Compramos los cuadernos y las mochilas más caras a los niños en la escuela. Compro sin pensar y no uso lo que compramos. Quedé más endeudado al fin del año. Todas esas son preguntas que podríamos hacernos para saber cómo estuvo nuestro 2019. Tenemos una llamada por acá, licenciada, y decimos buenos días. Bueno, parece que, pero sí, había una llamadita e invitamos nuevamente a nuestra hermana que nos pueda marcar al 2660-4080. Igualmente a nuestros hermanos que cualquier consulta lo pueden hacer. Bueno, aquí está la llamadita. Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga, feliz año. Gracias, igualmente, le escuchamos. Sí, bueno, lo que la hermana está diciendo es cierto. Yo, de verdad, tengo familia acá, ellos no saben ministrar. Yo lo poquito que mis hermanas me mandan, sí le mandan a pagar miren, mira, yo lo cuido. Cuando yo tengo de compartir, comparto. Quiero compartir esto con ustedes porque créanme que ayer que estuve en la grupo de oración, mal, porque ellos no me miran bien, ellos me miran como que yo soy un perro hermoso. Ellos hacen comida, hacen aquí, hacen allá, y no me dicen tomar. Y mi hermano en diciembre, él dijo, aquí mando esto para que ustedes me compartan. No se comparte solo en el año nuevo ni en Navidad, sino todos los días
Bueno, esto tiene que ver también con el aspecto económico, ¿verdad? Lo que la hermana expresa lastimosamente. Ella está siendo probada en este momento y esperamos que salga de esta prueba victoriosa y vencedora. Que le ofrezca al Señor todo esto que está sufriendo por la indiferencia de la familia. Muchas veces pensamos y creemos que lo material suple el cariño y eso no pasa. Ella decía algo muy importante: se comparte los 365 días del año. Eso es correcto. Entonces, lo material pasa a un segundo plano cuando hay cariño y hay amor. Bien dicen las abuelas, ¿verdad? Más vale gozar en el rancho que llorar en una mansión. Entonces, eso es algo parecido. Imagínense, hacen un pancito, pero no lo comparten como familia, cada quien se encierra en su cuarto. Eso nos lleva a pensar que no hay hermandad, a pesar que son familia. Entonces, tenemos que aprender a equilibrar eso. No pensemos, hermanos, que lo material suple el cariño, eso no pasa jamás. Y por eso es que en un tema que abordamos el año pasado, hablábamos de eso, de la migración, que la mayoría de personas, es cierto, unos emigran por delincuencia, por persecución, pero la gran mayoría emigra porque quiere mejores condiciones económicas. Y a veces aquí no tiene de sobra, pero tiene lo necesario y sobre todo tiene la familia unida. Pero a veces pensamos que con lo material vamos a ser felices y eso no es así. Así es que esta es una reflexión para todas las familias que prioricen, ¿verdad? Miren, es lamentable y a mí me da tanta tristeza. A veces hemos salido a compartir con mi esposo a algún restaurante, a algún lugar de comida rápida. Y se supone que la familia ha llegado a compartir un momento, pero cada quien con el celular. O le llegan a celebrar el cumpleaños a la abuelita y todos indiferentes porque cada quien con el teléfono y la pobre viejita ignorada, nadie le platica porque como ella no usa celular. Entonces es doloroso y es lamentable, pero es parte también de la ausencia de Dios en la familia. Así que, pues invitarle, ¿verdad?, que reflexionemos en esa parte. Bien, hermanos, ¿qué tenemos que plasmarnos como propósitos para este 2020? Si bien es cierto, tenemos que aprender a administrar nuestros recursos, los primeros propósitos tienen que ir en la línea espiritual porque nosotros somos cristianos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Propósitos financieros para el año 2020, empezando por la parte espiritual. Orar más por la salud espiritual de la familia y de todas las personas que sufren la falta de recursos materiales, como los servicios materiales o lo material que es básico, que es vital, ¿verdad? Que se trata del agua, el alimento, el vestido, la salud, el techo. Esas son situaciones materiales vitales. Entonces, propongámonos para el 2020 ser un poco más solidarios, comenzando por orar por todas estas personas que no gozan de lo que nosotros gozamos, de un techo, de tener el agua a disposición nuestra, que hasta la desperdiciamos. A mí también me pesa tanto ver personas que de sus casas se ponen a regar el pavimento como si del pavimento van a nacer plantas. No cuidamos ese recurso vital que el Señor nos ha regalado. Personas que no tienen salud, que no tienen que comer. Entonces, oremos por eso. Oremos para que eso no haga falta en nuestra familia. Pero esa oración nos debe llevar a un segundo propósito, que debería ser o debe ser el propósito de ser solidarios, ¿verdad? De ser solidarios de forma más recurrente. Ser solidarios no solo cuando nos lo piden, porque la iglesia muchas veces nos pide que donemos una libra de arroz, una libra de frijoles, que donemos dinero para los que más necesitan. No, la solidaridad debe nacer desde nosotros mismos, viendo la necesidad del otro. Pidámosle al Señor ser capaces de ver la necesidad del otro. Y muchas veces la necesidad no solo es material. La solidaridad también puede ser
de acompañamiento. La solidaridad también puede ser emocional. Mejor comerse un platito con frijolitos, pero compartiéndolo, que un pan con pollo cada quien por su lado en la casa. Eso también es solidaridad. Propongámonos vivir más en familia en este 2020. Otro propósito debería de ser que lleve o sea de nuestra oración, es repartir todo aquello que no uso y que está en buenas condiciones a los que más lo necesitan. Ya limpiemos la casa de todo ese recubalamiento de cosas que tenemos y que no necesitamos. Compartir más a pesar de mi propia necesidad, eso también es un buen propósito. Así es que comencemos por ahí, hermanos. Hagámonos el propósito de orar más por la salud espiritual y material de nuestra familia, pero también de los que más lo necesitan. Repartir lo que no uso y que esté en buenas condiciones. Ser más solidario, no solo cuando me lo piden. Esos son buenos propósitos para el 2020. Y el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, vamos a comenzar a hablar ya de cuáles deberían de ser los propósitos para saber administrar el dinero en este año 2020. Pero comencemos por ahí. Comencemos pidiéndole al Señor que nos haga buenos administradores de lo que ha puesto en nuestras manos. Muy bien, hermanos. Este tema llega hasta aquí en este día. Yo me alegro mucho de estar otra vez entre ustedes y espero compartir nuevamente y fallarles menos, ¿verdad? Para que ya no me regañe aquí el hermano. No. Es que estaba leyendo aquí un mensaje que decía, buenos días, yo tengo una vecina, esposa de pastor, dice que ella no se queda sin comer por dar. Es parte del comentario, un comentario que nos llegó aquí por WhatsApp. Ay, lastimosamente es así, ¿verdad? Debemos aprender a quitarnos el bocado de la boca para compartirlo en el que más lo necesita. ¿Por qué razón? Porque nosotros más tarde vamos a tener otro plato de comida y tal vez esa persona que ha llegado a pedirnos ya no va a tener otro más. Así es. Muchas gracias, licenciada Ivette, por acompañarnos en esta mañana, especialmente de miércoles, y que sin duda que este año 2020 podamos tenerla con mucha alegría cada miércoles. Bueno, vamos a entender aquellos miércoles que no va a poder por su apretada agenda, pero sabemos perfectamente de que las puertas de Radio Reina de la Paz estarán completamente abiertas para usted y los diferentes temas de interés económico para nuestro bolsillo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, licenciada. Bueno, pues Dios bendiga a la audiencia y que tengan todos un próspero 2020. Excelente. Seguimos compartiendo más de su revista matutina, pero tenemos compromiso con nuestros anunciantes.